Buenas noches, ¿cómo están? Aquí como todos los martes en nuestro programa Gerontológicos. Y ya saben que seguimos en campaña por un lenguaje preciso y sin ambigüedad para la gerontología. Bueno, de todas maneras le vamos a comunicar todas las cuestiones interesantes que han ocurrido esta semana. Hoy acá tenemos algún pequeño problema técnico. Ay, a ver, caramba. Ok, bueno, bien. Esta campaña nos lleva a reflexionar bastante acerca del uso del lenguaje. El concepto del lenguaje como un instrumento básico de la comunicación humana. El lenguaje evoluciona ante los cambios de la realidad que muestran nuevos aspectos, oportunidades y desafíos. El lenguaje de uso de una ciencia o una disciplina necesita precisión y comunicar con términos o palabras que no tengan ambigüedad y que además tengan la estructura técnica y profesional, no coloquial. Hay que partir de una conceptualización bien cimentada, ¿no? Y el lenguaje debe trasladar este concepto en la comunicación, logrando que el lenguaje sea un instrumento adecuado para la conceptualización. Así es, amigos. Así que es muy importante también considerar que estamos hablando de una ciencia, no estamos hablando simplemente de cualquier tema intrascendente. Entonces, por lo tanto, vamos a seguir con el tema del lenguaje, que ya, bueno, en este mes, a mediados de este mes, ya terminamos con el evento de cierre de campaña. También queríamos comentarles lo que hemos estado haciendo en los últimos días. El sábado tuvimos un interesante conversatorio, la epigenética y envejecimiento. Muy interesante realmente porque es un tema muy poco abordado, ¿no? En lo que se refiere justamente a los cambios que se producen alrededor de nuestro ADN, ¿no? Basados en nuestro estilo de vida, nuestras condiciones de vida. Y esto lo hemos estado analizando también y ha habido una conversación, pero valiosísima, en que hemos tenido que hablar un poco también de la postura de los biólogos y una serie de cuestiones que se derivaron de ella. Realmente el conversatorio fue muy interesante, yo les recomiendo que lo vean, ya saben, en nuestro canal de YouTube, así que verdaderamente muy importante, porque nosotros obviamente no podíamos dedicarnos a la cuestión biológica o científica en ese sentido, pero más que nada las implicaciones que esto tiene, ¿no? Lo que nos puede, digamos, dar hacia el futuro, pensando en el futuro, digamos así. Entonces, también hay que recordar que estando en una campaña por el lenguaje, debemos siempre recordar todas las palabras nuevas que se incorporan, ¿no?, al uso de una determinada ciencia o disciplina, pasan por su debido estudio etimológico. Eso también hay que tener en cuenta. Y una palabra que tiene un significado edadista y que es de origen coloquial, no puede ser utilizado como lenguaje profesional o técnico. No es correcto. Ese es el gran tema por el cual estamos luchando ahí desde Vanguardia Gerontológica, para que las cosas se hagan bien, correctamente. La gerontología es una ciencia, pues hay que respetar esa ciencia. Hay que respetar también las convenciones internacionales, ¿no?, que han determinado que hoy en día las personas mayores de 60 años se les considera personas mayores.
Ya sabemos que en Europa se aplica a partir de los 65 años. Por ejemplo, cuando uno ve las publicaciones de España, dicen más 65, por ejemplo, ¿no? Más 65. Acá, en los países latinoamericanos, se considera a partir de los 60 años, pero en Europa, que supone que el nivel de vida es más alto, entonces es a los 65 años. Aunque, como yo le digo, este tema de la edad cronológica, como ya hemos conversado la anterior oportunidad, es algo muy relativo realmente, esto de empaquetar a todo un grupo de personas en base a una meta, un momento en el cual la persona cumple 60 años y bueno, ya pasa para acá, ¿no? Algo así. Pero ya sabemos que la edad cronológica solamente es un número en el calendario. Eso es lo que es. Lo que realmente importa es nuestra funcionalidad, lo que somos capaces de hacer, ¿no? Las potencialidades, las habilidades, no solamente hemos conservado, sino incluso otras que han crecido y han mejorado. Así que eso también hay que considerarlo. Y por eso hay también recordarles a las personas que el lenguaje no cambia simplemente por caprichos de algunas personas, no, no. Cambia, ¿por qué? Porque cambia también la realidad. Hay una nueva realidad de las personas mayores que son muy diferentes a los de antes y por lo tanto, dentro de este escenario nuevo también es dable que también cambien los términos. ¿Mm? Así que también estamos haciendo, antes de seguir con el tema, estamos haciendo un taller también, un taller de comunicación, un taller básicamente para las personas que quieren ser ponentes gerontológicos, ¿no es cierto? Quieren exponer, quieren tener esas fortalezas y sobre todo estar de acuerdo a los lineamientos que se han establecido ya desde este año en la Central Gerontológica Internacional. Entonces ahí en este taller esperamos que tenga ya varias personas inscritas, porque recién lo hemos convocado el taller, y en este taller vamos a empezar entonces conceptualizando primero el concepto del que parte todo, ¿correcto? Como punto de partida. De ahí de este concepto, vamos a comenzar también a analizar, ¿no? Varias cosas que se desprenden de él. Después viene la reflexión posterior al análisis y al final la propuesta que tenemos. ¿Qué es lo que vamos a proponer realmente como algo que deberíamos cambiar? ¿Alguna cosa nueva? Pues eso tenemos que verlo. Entonces, en el taller que se va a realizar muy pronto, esperemos que ya cuando tengamos un poquito más ya de personas que se inscriban, ya poder determinar la fecha exacta en que va a ser el taller, ¿correcto? Entonces, siguiendo con el tema álgido del uso del lenguaje muchas veces malo, vamos a considerar, por ejemplo, que si bien es cierto, hay muchos profesionales de la salud que todavía siguen utilizando un lenguaje inadecuado, ¿no? Ellos todavía no cambian, ¿no? Su manera de hablar, su manera de expresarse que no es correcta todavía, ¿no? Entonces, esto también es importante porque muchos de ellos trabajan con personas mayores y supuestamente tendrían pues una formación gerontológica muy sólida. Y toda persona que tiene una formación gerontológica sólida, obviamente tiene también que expresarse de esa forma, ¿no? De expresarse como un verdadero profesional. Entonces, ¿cuál era la cuestión fundamental, básica, ¿no? Del tema esta de la campaña? Es justamente eso, llegar a ser precisos. Decir, por ejemplo, algo
que sea muy exacto, preciso, sin tener que usar términos de uso coloquial, términos que no son inadecuados, ¿no es cierto? Entonces, esto, esta precisión requiere, por ejemplo, que no se usen palabras con sentido ambiguo, es decir, que puedan ser interpretadas de una manera o de otra, o que signifique que en un país significan una cosa y la otra, ¿no? Otro país otra. Entonces, con este tipo de situaciones no podemos trabajar como profesionales, requerimos precisión. Y muchas ciencias y disciplinas lo tienen. ¿Por qué la gerontología no tiene que tenerlo? ¿Por qué tenemos que estar improvisando? ¿No? Entonces ese término, ya hemos analizado con detalle, incluso con ustedes, ¿no? El término vejeces. Hemos entendido que el término vejeces es un término totalmente inadecuado para, usado más que nada para determinar la heterogeneidad o diversidad entre las personas mayores. Pero es un término inadecuado, ¿por qué? Porque en el español siempre ese ha sido un término coloquial y edadista, que se refiere a achaques o manías propias de los viejos. Así dice, textualmente. Pero sin embargo, ahora utilizamos esa misma palabra para usarlo como plural de vejez. Es una falacia, eso se le llama una falacia lingüística, mal uso del lenguaje. Y yo creo que hay que recapacitar sobre esto y estamos en este momento, en esta campaña, hablándoles bien claro a los médicos, a los gerontólogos y a todas las personas que todavía estén incurriendo en estos errores que no nos dan una buena imagen, no habla bien de nosotros. Entonces, por esa razón, la campaña que va a terminar ya en la quincena, ¿no? de marzo, con el evento de cierre de campaña de vanguardia gerontológica, va a seguir insistiendo. Y aparte de que ese tema siempre va a estar presente con nosotros, de todas maneras. Y, y entonces, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. El otro día también hice la conferencia, una conferencia sobre el tema de la salud y la comunicación. Cómo se abusa de una excesiva publicaciones acerca de enfermedades, cuando en realidad, así como se hace tantas publicaciones de enfermedades, deberíamos hacerlas también en mayor número, diría yo, cosas que nos ayuden a prevenir, es decir, hábitos de vida saludable, cosas importantes, y no saturar los espacios solamente con enfermedades. Y yo creo que la salud, como bien lo dice la OMS, ¿no? Es un estado de bienestar pleno, que significa no solamente lo físico, lo cognitivo y hasta lo espiritual, todo, sentirse bien consigo mismo, eso es salud, eso es salud. Incluso, o sea, el término, o sea, el salud, no es una cuestión solamente de decir estoy o no estoy enfermo, no, es justamente el estado en que tú te encuentras y que no se limita solamente al hecho de que estés o no enfermo, es cómo te sientes tú en tu plenitud. Entonces, eso es salud, eso es salud. Entonces, y sin embargo, como siempre, pues, ¿no? Siempre hay los famosos edadismos, en el cual los campeones de la enfermedad son las personas mayores, ¿no? O sea, siempre se le pone a ellos, cuando hay problemas de salud, ahí lo señalan a las personas mayores. Y sin embargo, todos nos enfermamos. Hay enfermedades en los niños, hay enfermedades en los adolescentes, hay enfermedades en la gente madura, en todas las edades. Somos seres vivientes de carne y hueso. Nos enfermamos, nos pueden ocurrir algún incidente, no nos podemos considerar invulnerables, pero tampoco tenemos derecho a estigmatizar a la persona mayor como persona vulnerable por el simple hecho de que cumplió 60 años. Eso tampoco. Ojo.
Así que, así como si nosotros vamos a considerar como personas vulnerables a las personas mayores y como condición inherente a ellos, deberíamos ponernos todos en todo caso, porque no hay nadie que sea invulnerable, no que seamos unas piedras. Todos los seres vivos están expuestos a los elementos, a las diversas situaciones por las que atravesamos dentro de una vida. Y esto es algo que tenemos que tener muy presente. Entonces, criticamos la actitud de, como decía yo, de muchos profesionales que todavía no comprenden que los cambios son para respetarse. Cuando ya no decimos anciano, es por algo, no es por el capricho de alguien, ni tampoco es un eufemismo, ni nada, pero lo que estamos diciendo ahora. Persona mayor es el mejor término que se ha podido aplicar, porque destaca ante todo la calidad de persona. Eso es importantísimo en este término. Entonces, si tenemos un término para referirnos a las personas mayores que es excelente, yo no veo razón por qué seguir hablando como antes, ¿no es cierto? Antes, cuando uno podía decir, es como el doctor, un doctor, por ejemplo, que me decía Luigi, tienes que considerar que fíjate que los incas también decían, tenían un consejo de ancianos, que los griegos tenían un consejo de ancianos. Entonces, esto que ha dicho el doctor es realmente absurdo. Le voy a decir por qué. Porque la palabra, sea en israelí o en griego o en quechua, ¿no? Tiene otra connotación, es otra, o sea, mejor dicho, cuando tú dices anciano, tú estás traduciendo esa palabra del quechua y de otros idiomas. Es una traducción. Eso quiere decir que si yo en este momento decido traducir esto, podría decir consejo de personas mayores. O sea, o sea, es como si me dijera este señor que las personas que vivían en los tiempos de Moisés, ellos decían ancianos. Ellos no decían ancianos porque ellos no hablaban castellano. Así de claro, eso es traducido. Está bastante claro. Los incas tampoco decían ancianos. ¿Por qué? Porque es otro idioma. Entiendan. Entonces es ridículo, porque lo vamos a decir así fuerte, es ridículo esta afirmación. Es absolutamente absurdo. Es decir, que dice que el Consejo de Ancianos. Esa es una traducción. Y esto de los consejos. ¿Por qué? Porque les voy a explicar bien. Cuando un historiador, por ejemplo, de una época que ha escrito su libro en los años 40, en los años 50, él traducía de otro idioma. Entonces, en ese tiempo, ¿qué palabra había? Había la palabra personas mayores, no había, ¿no es cierto? No había nada de eso. Entonces, ¿qué cosa hacía? Consejo de ancianos, porque en ese momento la palabra era anciano. Entonces la ha traducido correctamente en ese momento. Pero ahora mismo también la podremos traducir al término de ahora. Por eso, cuando dijo eso, yo prefiero reírme nomás, porque era absurdo. O sea, si estamos traduciendo, ahí estamos traduciendo. O sea, la palabra anciano no la ha dicho ni el griego, ni la ha dicho el israelí, ni lo ha hecho tampoco los incas. Ellos no han dicho ninguna palabra anciano. Han referido a personas mayores, sí, pero en su propio idioma. Y lo hemos traducido nosotros como anciano. ¿Ah? Eso es lo que pasa. Eso, por eso digo que es estas cosas a veces, eh, no sé, la verdad que da que pensar hasta qué punto todavía no logramos comprender bien las cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando hay palabras en castellano que en inglés tienen una sonoridad absolutamente diferente, suenan distinto las palabras. Por eso no se puede traducir tampoco las palabras en forma literal muchas veces. Muy difícil es traducir
No crea que el traducir es una cuestión sencilla y fácil. El traductor de Google es terrible. No, estamos hablando de una traducción adecuada, que haya equivalencia, ¿no es cierto? Y que al mismo tiempo no crea connotación negativa. Entonces, ahí está la cosa, ahí está el asunto. Ese es uno de los problemas. Por eso cuando nosotros vamos a traducir una acepción, una palabra que está en un determinado idioma, cuando nosotros hacemos una traducción literal, nos sale una cosa desagradable a veces, ¿no? No, en nuestro idioma es chocante. Entonces, por eso digo yo, una traducción literal a veces no conviene, sino tiene que ser una equivalencia, tiene que ser una cuestión de equivaler a lo que dice en otro idioma, porque si no, de otro modo, nos vamos a llenar de términos impropios. Ahora, otro tema de la campaña que estamos haciendo también del lenguaje que es bien importante es el uso exagerado e innecesario de términos en inglés o de otros idiomas. Hay muchos profesionales que les gusta, bueno, lucir en el escenario, hablando con términos ¿no? En inglés, en francés, ¿no? Pero yo le digo una cosa, ¿es necesario? Yo digo, nuestro idioma no tiene la correspondencia, no tiene las palabras necesarias. Entonces, ¿por qué yo tengo que decir la cumbre plateada? O sea, ¿cómo le llaman ahora? La Silver Economy y todo lo demás. Ahora, yo digo, ahora resulta que a las personas mayores los han convertido en los plateados. Ahora son la generación plateada, ahora le llaman así. Es otra cosa que también tenemos que cambiar. No puede, ¿qué es eso de generación plateada? No tiene ningún sentido, ningún sentido. Además, primeramente estamos generalizando. Ahí está el punto. Y segundo, estamos favoreciendo es la estereotipia. Estamos, digamos, fortaleciendo el estereotipo, ¿no? De que las personas mayores todos son de cabello blanco y cosas así. Es una tontería, o sea, digámoslo con sus palabras fuertes. Acá no estamos aquí para estar todos tímidos, no. Acá digamos las cosas enfáticas. Esto es una absoluta tontería. Tenemos palabras. La vez pasada también. Silver Economy. ¿Qué guachapería es esta? Economía plateada. No. ¿Para qué tenemos el término persona mayor? Economía de las personas mayores. Generación, ya, claro, la generación mayor. Ya, por último. Tenemos nosotros en nuestro idioma las palabras equivalentes, perfectamente muy buenas. Entonces, por eso, nosotros vamos a luchar por conseguir que el lenguaje tenga términos que solamente signifiquen una sola cosa, nada más que una sola cosa, no 4, 5 o 20 cosas, porque si no, esta ambigüedad nos está haciendo ver qué es lo que queremos decir realmente, qué estamos hablando, ¿no? Entonces, porque que si yo digo la palabra vejeces, alguna persona me estará entendiendo que seguramente Luis se está refiriendo a esas cosas viejas que tengo que votar porque ya no sirven, ¿no? Entonces, o simplemente me está diciendo de los achaques de una determinada persona, ¿no? Entonces, es necesario utilizar esta palabra como plural de vejez cuando la vejez misma ya está siendo cuestionada, cuando el concepto, el término vejez, le queda pocos años ya por de vida, ¿sí? Le queda pocos años de vida, ese término. Y también, y todos sus derivados que vienen con ellos, ¿no? Vejeces y una serie de términos peyorativos y como vejetes, ¿no? Y cosas así, por el estilo, ¿no? Viejos, viejas, viejes, no sé cuántas cosas más, ¿no? Y ancianos y abuelos, abuelos.
cuando los únicos que pueden decirle abuelo a una persona son sus propios nietos, nada más. Son los únicos que le pueden decir abuelo o abuela. Nosotros no tenemos derecho de decir abuelo. Y por último, y la persona mayor puede que no tenga nietos o no tenga hijos. Así que no necesariamente una persona mayor va a ser abuelo o abuela. Eso también hay que tomar en cuenta. Entonces, por lo tanto, esa palabra es absolutamente inválida para este caso, ¿no? Para la denominación de una persona mayor, ya la convención internacional que se realizó se hizo para ser respetada, para que estos señores profesionales entiendan de que tienen que hablar correctamente y decir, y hay una cosa muy importante, el respeto no es una cuestión de apariencia solamente. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Yo ahorita estoy acá delante de algunas personas mayores, ya. Entonces, en ese momento yo me pulo en mi lenguaje, que esto, que lo otro, muy bonito, ¿no? Entonces, cuando ya no están las señoras presentes, yo agarro, hablo como sea, sí, son viejos los abuelos, no sé, o digo Entonces, el respeto no es algo que solamente es para cuestión de apariencia, sino es algo que se tiene que tener siempre. Debe ser ya algo que está dentro de nosotros, ¿correcto? Entonces, estemos donde estemos, nosotros nos vamos a comunicarnos de la manera adecuada. Estemos donde estemos. Eso hay que pensar bien. O sea, no es cuestión de solamente, no, si eso, cuando vienen las personas mayores, yo les hablo bonito. No es así. Esto está mal, realmente. Y cuando yo veo que todavía personas de gran nivel profesional, por decirlo así, porque tienen títulos, tienen magíster, tienen doctorados y todo lo demás, y siguen incurriendo en esto, me llama la atención hasta qué punto nosotros como profesionales estamos dando una buena imagen ante la sociedad. ¿Realmente estamos respetando? No, o sea, voy a decir que yo a las personas mayores me expreso de una manera cuando ellos están y otra cuando no están, como este doctor, por ejemplo, que decía anciano desde que empezaba su conferencia hasta que terminaba, y después aparece diciendo, las personas mayores. No es así, no es lo correcto, y vamos a tener que, como siempre acá en la central, estamos jalando orejas acá en la central, es la verdad. Esa es la campaña que estamos haciendo nosotros. Queremos que la gente tenga buenos conceptos, por supuesto, y el concepto no es una cuestión solamente de tenerlo en la cabeza, escribirlo o comunicarlo a alguien, sino es algo que finalmente hace que tú actúes de manera correcta. Los conceptos te llevan a actuar de una manera correcta. Eso es importante, entonces. Entonces, hay que actuar de una manera correcta. Entonces, vamos a partir entonces de esto, ¿no? Del concepto que tenemos de una persona mayor. Una persona mayor se le considera a partir de 60 años, aunque ya sabemos que es muy difícil establecer algo que se llame vejez a partir de los 60 años, tomando en cuenta los cambios que se han producido. Aunque yo no tengo meses aquí tocando, no me había dado cuenta, pero ahorita la verdad. Aquí, ahí está. Muy bien. Entonces, por ese motivo es que todavía no tenemos
un consenso, verdaderamente. Todavía en un país hablan de una forma, en otro país de otra forma, y eso también es algo que nosotros estamos combatiendo. Estamos tratando de lograr un lenguaje universal, pero un lenguaje universal en nuestro idioma también, ¿no? Y que tenga una adecuada equivalencia, ¿no? Con relación a los términos que están en otros, que han nacido también en otros países. Entonces, dejémonos de los silver, ¿cómo le llaman ahora? Los seniors, ¿no? Los seniors. Ahora, una cuestión, el término senior se aplica solamente para cuestiones de profesional o de trabajo, y es un término de origen inglés, ¿ya? Así como hay otros términos también, yo junior, no sé cómo. Bueno, la cuestión es que senior no es sinónimo de persona mayor. Un senior puede ser una persona de 45 años, de 40, de 50, que ha logrado una categoría determinada de experiencia dentro dentro de un trabajo, ¿no es cierto? Pero no necesariamente tiene que ser una persona mayor. Ahora, ¿un senior puede ser una persona mayor? Sí, claro, porque es una persona que todavía incluso puede seguir trabajando, más allá de los 60 años, 65 o más, ¿no? Pero no es algo similar a lo de abuelo, pues, ¿no? Es algo parecido, pero no hay equivalencia, pero no es equivalente. Es decir, un senior puede ser una persona de 50 años. Así que, por lo tanto, no utilicen el término senior como si fuera de personas mayores. No es correcto, no es correcto. Esa es otra cosa que tiene que ver. Entonces, ahora, con respecto a por qué algunos están utilizando el lenguaje inclusivo. Ahora, yo creo que el tema de ser inclusivo, ¿no? De valorar a todas las personas sin discriminación, es algo que tenemos nosotros que tener acá internalizado, ¿no? No es una cuestión de crear palabras forzadas, de alterar la gramática de nuestro idioma y hablar horrible prácticamente como lo hacen muchos que utilizan el lenguaje que le llaman inclusivo, ¿no? Y lógicamente lo que sí está muy bien es que se reconozca el valor de las personas más allá de su condición de gustos, de preferencia sexual, de lo que fuera. Porque al final todos somos seres humanos y no tenemos derecho tampoco a juzgar a las demás personas. ¿No es cierto? Entonces, correcto en ese sentido. Entonces, hoy en día se ha dado a conocer el, el tema de que también hay personas mayores, ¿no? Que le llaman gays o homosexuales, pero que sea como sea, son personas y las personas tienen derechos, ¿no? Y así que, y todos tenemos derechos, o sea, no hay ninguna persona que no tenga derecho a ser como uno es, ¿no? Y no ser discriminado dentro de la sociedad, a no ser discriminado. La discriminación es lo peor que puede haber, porque en realidad, miren, se discrimina muchas veces a la persona mayor. Hasta ahora todavía hay discriminación con la persona mayor. El hecho mismo de que tenga más años ya están discriminando a la persona mayor. ¿Se imagina? Discriminando a la persona mayor. Primero, por su condición de persona mayor ya lo están discriminando. Otra, porque a las mujeres le dan un rol secundario. Otra discriminación, doble discriminación. ¿No es cierto? Ahora, si la persona es gay, triple discriminación. O sea, todo en lo que a uno le guste o no le guste, eso es un tema personal, pero nosotros estamos obligados a respetar a las personas. Y respetar significa respetar sus derechos, ¿no? Y los derechos de las otras personas no tienen por qué afectar a los otros, no tiene por qué afectar. Cada uno tiene su vida propia bueno, que se ha desarrollado así y punto. No tenemos derecho a juzgar. Nosotros somos lo que somos y punto. Pero entonces, por eso es que hay que reconocer entonces, las personas mayores sí han tenido mucha discriminación y todavía la siguen teniendo. Hasta ahora todavía muchas personas
hablan de las personas mayores como algo secundario, como algo que ya está, pues, muere, como se dice. Y no es así, y no es correcto. Las personas mayores están adquiriendo un protagonismo increíble, ¿no? Como no había sido nunca antes. Nunca había habido tanto protagonismo. Antes había personas mayores extraordinarias, claro que sí, lógicamente, grandes escritores, de todo, siempre ha habido, pero en conjunto no se les veía, ¿no? Se le veía como algo especial nada más, ¿no? Una persona mayor que es un escritor, ¿no? Y punto, que hasta los 75, 80 años sigue escribiendo, bueno, correcto. Pero no es como ahora, pues. No es como ahora donde la misma, el, o sea, la imagen que las personas mayores tienen ahora es muy diferente a la que teníamos muchos años atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mayor participación en la sociedad, hay más acceso a la tecnología y a muchas cosas que a veces eran solamente tema de jóvenes, ¿no? Ahora no. Ahora hay un cambio de mentalidad muy importante, muy valioso. Si bien es cierto, todos nos gusta la música de nuestra juventud, es cierto. ¿Por qué? Porque la recordamos cuando jugábamos, cuando bailábamos en ese tiempo y hacíamos nuestras travesuras y cosas, pero, sin embargo, el hecho de que tú le guste o tenga una cierta preferencia por la música de juventud, no significa que no tengas la capacidad de poder también comprender, ¿no? Cierto tipo de música contemporánea y te pueda gustar también. Es decir, no hay que eh, prejuzgar nada, o sea, hay que darse cuenta de que una persona mayor de hoy es muy distinta a lo que eran en otra época. Entonces, dentro de ese desarrollo mismo que se ha producido dentro de la sociedad, es que se justifica los cambios de denominación. Y no es simplemente por un capricho, ni tampoco por crear un eufemismo, como por ahí había una gerontóloga que decía que era un eufemismo. No es eufemismo, lo voy a decir acá. Lo vamos a corregir. Eso no es eufemismo. Eso es un término correcto. Eufemismo es un término vergonzante. Es un término vergonzante que se usa solamente para solapar o encubrir algo que de repente está dicho de una manera muy, no sé, distinta, ¿no? Pero no, definitivamente no es el caso de que decir que persona mayor es decir un eufemismo, de ninguna manera. Y yo les corrijo a ustedes, a esos que están hablando mal, a esos que están diciendo ancianos, les digo bien claro, de frente, tienen que cambiar porque ustedes son profesionales y los profesionales tenemos que ser serios y tenemos que mostrar lo que corresponde hoy en día. Hay que respetar los acuerdos internacionales, no como el doctor que me dice, pero Luigi, allí en Inglaterra he escuchado que dicen old, old. Claro, old en inglés significa viejo, ¿no? Old en inglés significa viejo. Pero la palabra old, ¿ya? Eso es lo que, hay una cosa que quiero que la gente comprenda muy bien. Si bien es cierto, una palabra puede significar en castellano lo mismo, pero la connotancia no es la misma. O sea, ese es el tema. Es decir, si tú dices que en inglés de repente puede que la palabra no tenga connotación negativa, ¿no? Entonces, le sonará bien para ellos, que le digan old, ¿no? Pero acá, traducido significa viejo, ¿no? La traducción de old significa viejo. Entonces, el doctor que estaba ahí me dice, Luis, mira, acá le dicen old a los que tienen 80 años. Está bien, le digo, pero en todas partes, como dice la frase, en todas partes se cuecen habas. Así como acá la gente que habla español habla incorrectamente, también los de Inglaterra o de Estados Unidos también pueden usar el lenguaje de mala manera, discriminando a las personas mayores, y eso también lo pueden haber hecho ellos. ¿Y por qué tenemos que decir que porque ellos dijeron all, yo no tengo por qué copiarme de eso? Aquí no tengo por qué copiarme de eso. Ajá. Y
Y la cuestión es, por eso digo, a todas las personas hoy en día, que ya se dejen de lado de esto de viejo, de vieja, de anciano, eso ya pasó. Por más, yo no tengo derecho a decirle anciano, por más que tenga 100 años y esté enfermo y tenga con discapacidad y todo, tampoco lo voy a decir así. Porque ese es el respeto que tenemos que tener con las personas. Y ese es el respeto que también nosotros vamos a exigir durante nuestra vida. Si en algún momento nosotros nos vamos a debilitar un poco, ya no vamos a estar tan movidos como ahora, igual, también vamos a exigir nuestros derechos. Y que se nos trate y que se nos hable con la corrección debida. Entonces, a estas personas que están muy ligadas a cuestiones ideológicas, porque ideológicas, eso de decir viejo, viejas, viejes, ¿no? Es algo que se han acostumbrado a decir, les gusta decir, y como les gusta a ellos, entonces ellos lo pueden decir. No es así, entiendan bien. Aquí no se trata de gustos, aquí no es cuestión de gustos. Acá es simplemente y llanamente es hacer lo correcto, nada más. ¿A ti te gusta? Mala suerte, pues. Pues ahora eres un profesional y ahora como profesional se te va a juzgar porque tienes que expresarte de manera pública, tienes que exponer y tus palabras van a hablar también de ti. Las palabras que tú dices hablan de ti, hablan de la profesionalidad que tienes. Por eso nosotros en Vanguardia Gerontológica vamos a terminar la campaña a mediados de marzo con un evento de cierre en que espero que sí ya puedan asistir bastante gente para que den aunque sea un pequeño comentario cada uno, ¿no? Que digan un comentario pequeño digamos, de aprobación, ¿no? De la campaña. Pues yo creo que los fundamentos son sólidos, son buenos y por lo tanto deberíamos seguir en ese camino. Entonces vamos a darnos cuenta de que la cuestión es el profesional tiene que tener el lenguaje adecuado a lo que debe ser un lenguaje profesional. ¿Dónde se ha visto que la gerontología, es cierto que la gerontología no es una ciencia exacta como la química, como la física o la matemática, pero eso no quiere decir que porque no es una ciencia exacta, entonces puedo improvisar cualquier cosa, ¿no? Y no realizar el estudio etimológico que corresponde para incorporar un término. ¿Ustedes han hecho estudio etimológico para incorporar el término vejeces? ¿Acaso no han leído lo que dice la Real Academia Española? ¿No han visto la lista grande de oraciones totalmente dadistas que se ha creado con ese término? ¿Por qué tienen necesidad de decir eso? Si la cuestión aquí es la heterogeneidad o la diversidad, ¿no es cierto? Ya, correcto. No hay palabras en nuestro idioma que podamos decirlo. Lo importante es que nosotros tengamos aquí el concepto, acuérdense bien, el concepto de que las personas mayores son diferentes. Por supuesto, todas las personas somos diferentes, no hay ninguna copia de otro. Es más, siendo gemelos, igual, uno de los gemelos tiene otro gusto diferente al otro. Eso es algo muy básico, demasiado básico, como para decir que necesitamos un término especial para definirlo. Me parece así lo voy a decir tajantemente, es una tontería. Recapaciten, eliminen ese término, y ya lo dijo también el doctor Charles da Silva, es una falacia lingüística. Estamos empobreciendo el lenguaje gerontológico. Eso es lo que estamos haciendo. Y esto es lo que por eso vamos a hablar enfáticamente como corresponde, para que se cambie esto de una vez, para que se cambie este coloquialismo absurdo que no corresponde. Y por último, no estamos hablando solamente con científicos, estamos hablando con las personas mayores también, y las personas mayores merecen el respeto
de lo que se han ganado, de lo que han crecido y lo que se han desarrollado. Así que, por lo tanto, tenemos que decir los términos adecuados. De eso tenemos que decir, de todas maneras. Entonces, por ese respeto que se han ganado, y que con justa razón, porque muchas personas mayores han protestado, y también hay personas que están protestando porque todavía siguen siendo discriminadas. De todas maneras, me da una satisfacción de todas maneras ver que hay un empoderamiento de la persona mayor, ha crecido la persona mayor en conjunto. Es cierto, pero falta todavía, falta mucho todavía, falta mucho. Y eso también es una tarea conjunta. Y digo una tarea conjunta porque algunas personas mayores, me acuerdo un tiempo cuando yo estaba compartiendo información con otras instituciones, me decían, ay, que las personas mayores solas tenemos que hacer nuestras cosas y usted y los otros no se metan. Así decían. Pero a mí me pareció mal. ¿Por qué razón? Porque nosotros, que estábamos en ese momento en la cola para ser persona mayor también, ¿no es cierto? También teníamos derecho a preocuparnos de eso y a participar de ello. Y no solamente tenía derecho yo, tenía también derecho el que tenía 40 años. Y entonces, cuando las políticas públicas del ministerio, ¿no? Del ministerio se hace, convocan a una reunión de grupos de personas mayores que dicen que son grupos, ¿cómo le llaman? Representativos, ¿no? Son organizaciones de personas mayores representativas que hemos convocado acá y hacen sus grupos, ¿no? Entonces, estoy ahí en esa reunión con los de siempre, con las mismas caras de siempre, es decir, personas que dicen representar a las personas mayores del Perú, pero que nunca se comunican con ellos, que ni siquiera tienen una página para llamar a las personas mayores. Entonces, el ministerio no está haciendo un buen trabajo promotor. Eso no es el trabajo promotor. No es un trabajo promotor. ¿Por qué? Porque simplemente, y además, ellos tenían que hacer como focus group también con personas de otras edades, porque tenemos que ver la cuestión del envejecimiento es algo que viene de atrás, y por lo tanto, para lograr un enfoque verdaderamente preventivo, necesitábamos, por supuesto, reunir a personas mayores, claro que sí, pero también un grupo de personas que sean de 50, por ejemplo, ¿no? O de 45 ya. Entonces, que también ellos estaban en ese camino más cerca, ¿no? Entonces, me dijeron que no, que solamente estamos convocando solamente a personas mayores de 60 años. Y cuando yo me acerco a una de las mesas, ¿no? Yo con mi cámara fotográfica y todo, entonces me acerco y escucho lo que está hablando una persona mayor que está sentada ahí, y comienzo a ver cuáles eran, qué cosas es lo que hablaba, qué es lo que reclamaba. Uno que reclamaba que lo traten bien en los hospitales, que la mejor atención en los hospitales. Otro decía que vean lo de la pensión. Entonces, pero esas cosas son importantes, por supuesto que son importantes, pero a mí lo que me preocupaba no era eso, sino que lo que ellos pedían o solicitaban eran cosas demasiado básicas, o sea, demasiado elementales, o sea, que no tenía que ver con esta visión que hoy encuentro en verdaderos líderes, personas mayores líderes, ¿no? Que sí verdaderamente entienden que no es cuestión solamente de que me traten bien en el hospital o por alguna dádiva que me estén dando o alguna cosa, no. Ellos quieren ser ciudadanos de pleno derecho, que verdaderamente tengan poder en la sociedad y que no solamente me tengan a mí que dar cosas, sino que yo pueda conquistar esas cosas. ¿Se dan cuenta? Esa también es la diferencia. Entonces, yo cuando escuchaba a alguna de esas personas que decían que representaban a las personas mayores del Perú y que siempre nos llamaban al ministerio,
me quedaba decepcionado yo. Estos señores ni siquiera hablan de inclusión digital, ni siquiera en ningún momento hablaban, por ejemplo, de inclusión digital, ¿no? De que queremos aprender, porque en ese tiempo todavía no estaba tan fuerte el tema de tecnología como ahora, ¿no? Pero, sin embargo, ya estaba. O sea, pero ellos no tenían visión, no decían, ¿sabes qué? Queremos aprender también esto digital. No, solamente con que me traten bien en el hospital, que a ver si me pueden adelantar, a aumentar un poquito la pensión y cosas así. Entonces, yo me pongo a pensar, uno tiene que ser, en cierta forma, ambicioso en el sentido de sus derechos. Uno tiene que ejercer su derecho, su ciudadanía, y eso significa tener derecho a todo. Significa no solamente a votar, sino a educación, a formarse, a capacitarse para el trabajo, para lo que fuere, por último. Porque eres un ciudadano pleno, nadie te ha quitado tu ciudadanía, tus derechos están ahí. Y más ahora que tenemos una convención interamericana en lo respalda. Entonces, esta es la cuestión. Ahora, una persona también me dijo, no, nosotros, no, como me dijo a mí también, cuando yo le cuestioné este tema de que a los 60 años ya los consideraban como personas mayores, y él dijo, no, ¿qué tiene que ver que tú te sientas joven? Y no tiene nada que ver, igual tú tienes que estar con las personas mayores. Digo, está bien, si así se me reconoce como persona mayor, para mí no tengo ningún problema. El problema es que yo creo que la persona, como nosotros ya sabemos, ahora conocemos ese tema, antes no se hablaba de ese tema, ¿no? De la edad biológica y la edad, pero no se hablaba de ese tema, pero ahora sí se puede saber, se puede saber muy bien que en realidad la edad ya es algo relativo, ¿no? Es algo relativo, ya no es absoluto. No es decir, tienes 65 años, ya eres viejo, ya, una cosa así, ¿no? Eso no, eso ya pasó. Entonces, ahora hay personas que conservan, no solo se conservan, sino incluso mejoran. ¿Por qué? Porque siguen aprendiendo. Están de repente en un CIAM y de repente están aprendiendo arte. Y de repente lo que nunca habían sabido, ahora saben hacerlo. ¿Y eso qué cosa es? Eso es crecimiento. Es decir, durante lo que la gente llama vejez, la gente crece. ¿Por qué? Porque la gente puede leer, la gente puede ver documentales, puede ver programas valiosos que le puedan ayudar a seguir formándose y seguir creciendo como persona. Claro que sí. Entonces, después de todo esto, decir nuevamente que acá, ojalá que en toda Latinoamérica, se tome en cuenta este hecho de que la persona mayor se empodera, correcto, se empodera, pero también hay que reconocerlo como un ciudadano pleno. Acá no es cuestión de que hay que ayudarlo o cuidarlo. No, cuidarlo, anda a cuidar a los niños, pues, anda a cuidar a los niños, porque la mayor parte de las personas mayores no necesitan cuidado, porque primeramente son personas mayores, son adultos, y los adultos no necesitan cuidado, solamente que los ayuden, sí, puede ser, en caso sea necesario. Por ejemplo, si yo tengo alguna discapacidad, me caería bien tener una ayudita, pues por ahí, ¿no? Entonces, bien, a ver, pero ojo, la persona mayor manda, la persona mayor tiene autonomía, ojo, si tú tienes que caminar con una ayuda, bastón, lo que fuere, pero eres tú la que manda, la que dirige esto. Eso está claro. Hay que respetar la autonomía de la persona mayor. Ojo, la única persona, las únicas personas que lamentablemente no pueden ser autónomas son las personas que tienen demencia, lamentablemente, sobre todo el estado avanzado, ¿no? Y también personas postradas ya, ¿no? Que ya están en un estado de postración. Pero de eso no son la mayoría de las personas mayores, al contrario, esos son la minoría.
Y por lo tanto, cuando hablamos de personas mayores, estamos hablando en gran parte son autónomos y autovalentes. Un segundo grupo más pequeño que es autónomo pero no autovalente, necesita una ayudita. Y el tercer grupo, que es el menor, el más pequeño de todos, es la persona que ya no tiene ninguna posibilidad de desarrollo propio, ¿no? Porque no tiene ya ni autonomía, ni tampoco capacidad, ni autovalencia, nada, ya no se puede. Son casos especiales, pero muy pequeños. Entonces, cuando uno ve las cifras nada más, se da cuenta cómo el prejuicio se cae. Todos los prejuicios que ustedes tengan se va a caer cuando vean las cifras. Entren a las cifras donde está el porcentaje de las personas mayores que nos indican que en algunos países 70, en otros 75, en otros 80%, las personas mayores son totalmente autónomas y autovalentes. Así. Entonces, por eso, a pensar bien y a recapacitar sobre todo sobre muchos temas. Muy bien, entonces ahora estamos llegando al final del programa y ya solamente queda, con respecto a la campaña, solamente el cierre, que se debe hacer ya pasado el 15, vamos a hacer el cierre de campaña. Después también ya tenemos varios eventos que ya están programados de temas diversos, bien interesantes temas también tenemos por acá. Ahorita lo vamos a ver acá en el Zoom. Vamos a ver. Ajá, ya. Muy bien, el lunes, por ejemplo, bueno, el sábado, como siempre, hay un programa gerontológico sabatino, donde vamos a conversar de varios temas. Pero también tenemos el lunes 11 de marzo, el tema es actividades para personas mayores en residencias de larga estadía. Y después, el 20 de marzo, es gerontagogia, disciplina en desarrollo. Gerontagogia es lo que reemplaza a lo que sería pedagogía, ¿no? Pedagogía que se usa más para la cuestión de educación de los niños, ¿no? Entonces, esto es gerontagogia, disciplina en desarrollo. Eso lo vamos a ver el 20 de marzo. El 21, el doctor Eduardo Bazán nos va a traer el tema del sueño en la persona mayor. Va a abordar el tema del sueño, que es importantísimo. La vez pasada lo entrevistamos, ahora va a dar una conferencia. Y el día 22, la somatización de las emociones negativas en las personas mayores. Eso es lo que hay que cuidar también. La famosa somatización. En el programa, en la conferencia que di sobre el tema de gerontología, salud y educación, y también ese día hablé sobre ese tema, de cómo la persona se puede sugestionar ya de tanto estar leyendo, tanto de enfermedades, de salud, que ya comienza a sentir algo ya en su cuerpo. Eso es verdad. Esas cosas ocurren a veces. Bien, entonces ahora sí nos despedimos. Muchas gracias y estamos en la próxima actividad.